Bautizada así por los romanos por sus sombríos montes, Sierra Morena es un conjunto de cadenas montañosas de aspecto ondulado de 400 kilómetros de longitud que separa Andalucía de la meseta y la recorre desde el sur de Portugal hasta el macizo de Segura en Jaén. A pesar de la intensa acción humana que ha modelado su paisaje, esta sierra alberga uno de los ecosistemas mediterráneos con mayor representatividad biológica del panorama español. Sus abruptos bosques de encinares, alcornocales y quejigares se intercalan con formaciones adhesadas. Destacan interesantes comunidades vegetales, como los robles melojos típicos de ambientes más septentrionales. Entre la fauna aún se mantienen poblaciones de especies emblemáticas como el la nutria, el águila imperial y el buitre negro, y el lince ibérico, entre otras. Pero hay un gran depredador que se encuentra en serio peligro de extinción. A comienzos de la década de los 60, la población de lobos de Sierra Morena se separa de la del resto de la península. A partir de aquí comienza un rápido periodo de regresión que lo lleva hasta finales del 80, momento en el cual la población parece estabilizarse en torno a 7 u 8 grupos reproductores. ¿Pero esta supuesta estabilidad es garantía de recuperación? Víctor Gutiérrez, investigador de las relaciones entre el lobo y el hombre y autor del libro El lobo en Andalucía, nos relata cómo el hombre llegó a transformar el monte para evitar la presencia de los lobos. La abundancia de lobos en Andalucía fue tal que llegó incluso a modificar el paisaje de sus tierras. Desde la Edad Media hay constancia documental de cómo numerosos concejos, por ejemplo de Sierra Morena, llegaron a sustituir extensas manchas de robledal, de quejigar, de encinar, por otras especies, como por ejemplo el castaño o el pino piñonero, para evitar que en sus montes sirvieran de abrigo al lobo y a otras entonces consideradas alimañas. Antiguamente, Sierra Morena recibía decenas de miles de cabezas de ganado a través del sistema de la transhumancia, basado en el aprovechamiento estacional de los pastos. Leocadio Rueda, un ganadero de la Sierra de Andújar, nos cuenta cómo hacían frente a los abundantes lobos hace unas décadas. Cuando se acabó la guerra, año 40 y tantos, 45, 46, a partir del 45, 46, fue cuando ya se empezaron a matar los lobos. Fue cuando empezó esto a repoblarse de ganadería, de animales, sobre todo el ganado lanar. Sabemos siempre que la comida de los lobos siempre ha sido la oveja, el cordero. Entonces esto, al empezar a repoblarse de ovejas, entonces los lobos que estaban muertos de hambre vieron ellos su comida. Entonces nos tuvimos que valer de los cepos loberos. Pero no solamente los ganaderos, los que teníamos ganado, íbamos a la guerra, tiramos la guerra declarada al lobo, íbamos a matarlo, sino incluso hasta gente que no tenía animales ninguno, hasta carboneros, pues estos se sumaron también a nosotros a ayudarnos a matar los lobos. Por el motivo de que entonces la administración pues indemnizaba muy bien por matar los lobos. Y pagaban luego los pelliqueros, se dedicaban a comprar las pieles, llamamos pelliqueros o pieleros, pagaban las pieles muy bien. El día que mataron 101 ovejas en un ataque, vimos 11 lobos. Entonces, no es decir que el lobo siempre mata solamente a las jóvenes, las fuertes. Si viene un atajo de lobo a un rebaño haciendo ovejas, entonces lo que pasa es que si no está el pastor al cuidado, no las ampara, puede terminar con el rebaño. Pero, como bien sabe Leocadio, la mejor manera de prevenir los ataques es vigilar al ganado durante el día y encerrarlo por las noches, y esto acompañado de perros mastines que disuadan al lobo. En la imagen observamos un collar de pincho llamado carlanca que era colocado en los perros mastines en caso de enfrentamiento con los lobos. Un ejemplo de cómo la administración premiaba la captura de lobos es esta real cédula fechada en 1795 y promulgada por Carlos IV. Otro ejemplo de la gran abundancia de lobos que albergaba esta sierra nos la describe Víctor Gutiérrez. Los lobos llegaban incluso a las afueras de los pueblos en Andalucía. Francisco Bertoli,
hombre de la corte de Luis XIII, visitó Linares a principios del siglo XVII y se quedó asombrado de la desorbitada cantidad de lobos que había en su término. En aquella época, las autoridades locales tenían incluso que contratar los servicios de loberos de la Sierra de Segura, de la Sierra de Cazorla, para que vinieran por temporada al término de Linares a exterminar lobos. La regresión que experimentó el lobo en Sierra Morena fue muy acusada, siendo el uso generalizado de la estricnina desde comienzos del siglo XIX hasta mediados del siglo XX el medio más utilizado para llevarlo al borde de la extinción. Tras el uso habitual del veneno, la población volvió a recuperarse durante y tras la Guerra Civil, pero este repunte se verá de nuevo frenado por el fomento de la caza. En 1861 el Ministerio de Fomento publicó un documento extraordinario por el cual sabemos el número de lobos que se mataron en España entre los años 1855 y 1859. En apenas 5 años, solamente en las provincias de Jaén y Córdoba, se mataron más de 800 lobos en cada una de ellas. Durante la década de los 60 y 70 se produjo un fuerte incremento de lobos abatidos para su posible homologación como trofeo. 78 lobos fueron homologados, por lo que este nuevo aliciente a la caza del depredador contribuyó de forma decisiva a la rarefacción del cánido. Sierra Morena está dividida en multitud de fincas, mayoritariamente de titularidad privada y dedicadas fundamentalmente a la caza mayor y a la ganadería extensiva. En los años 70, los cotos de caza comenzaron a vallar sus propiedades para impedir el movimiento natural de las especies cinegéticas. En estas circunstancias, los ciervos son sometidos a un manejo semiextensivo, alcanzándose elevadísimas densidades, muy por encima de la capacidad de carga del medio. Para evitar hambrunas y grandes mortandades estivales, debido a la falta de pasto, se les suministra habitualmente alimentación suplementaria. La elevadísima densidad de ungulados queda reflejada en el daño producido a la vegetación, impidiendo una adecuada regeneración del monte. Se ha dicho y escrito mucho acerca de la deportividad y la ética de cazar animales salvajes en las monterías dentro de superficies valladas. Pero esta práctica sigue estando en vigor porque ante tal abundancia de ungulados los cazadores se aseguran alguna pieza. La montería es la modalidad de caza mayor más habitual en Sierra Morena. Las altísimas densidades de ciervos hicieron posible que durante la temporada 2007 se abatieran entre las provincias de Córdoba y Jaén 26.064 ejemplares. Los perros cobran un fundamental protagonismo ya que, conducidos por los perreros, su misión consistirá en echar las especies objeto de caza hacia donde aguardan los monteros. Bajo esta modalidad de caza se han abatido gran multitud de lobos. Tradicionalmente, los propietarios de fincas han perseguido al lobo por ser considerado competidor de sus intereses cinegéticos. Y aunque esta mentalidad parece estar cambiando en algunas zonas, la exigua población del cánido continúa estando al filo de la supervivencia. El material fotográfico y audiovisual captado en los últimos años de los lobos es escasísimo y proceden casi con exclusividad del Parque Natural de Andújar. En febrero de 1998 se encuentra esta loba en cuyo interior se estaban desarrollando 7 fetos. En el 2001 se encuentra atropellado este macho de 2 años. Estos cachorros de 2 meses fueron fotografiados a mediados de abril de 2002 por WWF. Al año siguiente, esta misma ONG capta esta fotografía donde aparece un ejemplar adulto. A primeros de julio del 2003, el biólogo Rafael Carrasco obtiene imágenes de una manada.
En el 2005, el naturalista José Bueno consigue grabar a estos jóvenes ejemplares. La distribución del lobo en esta cordillera se encuentra fragmentada. En la vertiente más septentrional de Sierra Morena, en la provincia manchega de Ciudad Real, la especie ya no cuenta con grupos reproductores y, a pesar de estar catalogada en peligro de extinción, la Administración de Castilla-La Mancha no está adoptando medidas que faciliten el asentamiento de la especie a corto o medio plazo. En la vertiente sur, en la Comunidad de Andalucía, el lobo sobrevive acantonado. Por un lado al norte de Jaén y por otro entre las provincias de Córdoba y Sevilla. Aunque presenta una distribución fragmentada, es posible que se produzca algún contacto ocasional entre ambas zonas. El número de lobos presentes en esta cordillera se estima entre los 7 y los 9 grupos, de los cuales se confirma la reproducción todos los años de una o dos manadas. Fue declarado especie protegida en 1986. Rafael Carrasco, técnico del Programa de Conservación del Lobo en Andalucía, nos describe las medidas de conservación que está adoptando la Administración andaluza. Esto consiste en censos a lo largo del año, detectar grupos familiares y reproducción de estos. Y por otro lado, otra línea de actuación es el apoyo a ganaderos, pues facilitándole e instalándoles rediles, pastores eléctricos, balizas luminosas, mastines, y enseñándoles un poco cómo deben de utilizarse adecuadamente estos medios. Y la otra línea de actuación es asesoramiento y concienciación de la población. Una de las razones por las que se persigue al lobo es por la creencia de que estos depredadores prefieren dar caza a los animales más vigorosos, antes que a los enfermos o disminuidos. Bernardino Pollato, guarda de una afamada finca de Sierra de Andújar, nos recuerda esta creencia. Yo pienso que le gustan más los sanos que los enfermos, ¿eh? Le gustan más los sanos que los enfermos, porque yo he visto que una res muerta ya, el lobo casi no se la come. Eso lo he visto yo por experiencia. Sin embargo, numerosos estudios científicos apuntan en otra dirección. La depredación del lobo va mayoritariamente dirigida a las presas de peor condición física o estado sanitario, por una razón de eficacia: el menor coste de captura con la mayor renta de ingesta. Un estudio científico realizado en Alaska entre los años 1986 y 1994 llegó a la conclusión, tras examinar numerosos restos de alces cazados por los lobos, que más de un tercio presentaban deficiencias físicas como necrosis mandibular y otro tercio manifestaban procesos de artritis. Una parte importante de la dieta de los lobos son los animales muertos. Aquí vemos varios ejemplares, filmados en el noreste de la provincia de Zamora, alimentándose de los restos de cadáveres. La escasa presencia de depredadores conlleva cierta mansedumbre y por tanto una pérdida del comportamiento de huida. Tan solo se ven obligados a huir para salvar la vida una o dos veces al año, en función del número de monterías. Como contrapunto a esta situación, veamos cómo se realiza la gestión cinegética en la Reserva Regional de Caza de la Sierra de la Culebra, en Zamora. Esta reserva de 67.000 hectáreas fue repoblada con ciervos procedentes de Andújar a principios de la década de los 70. Los animales campean libremente, sin vallas, con densidades moderadas y permanecen en continua vigilancia. Anualmente se cazan entre 15 y 18 ciervos al rececho para trofeo. Una de las posibles razones por la cual los trofeos de estos herbívoros son de los más grandes y cotizados de los terrenos no vallados de toda España sea el hecho de que conviven con uno de los núcleos loberos más densos y estables de la península ibérica. El número de lobos presentes en esta reserva es similar a los de toda Sierra Morena. El lobo también es objeto de caza legal. Al año se subastan un número inferior a 5 ejemplares y el importe recaudado recae directamente sobre los municipios de la reserva. Otro de los motivos por los que se ha intentado extinguir al lobo en Sierra Morena es por el erróneo convencimiento de que su sola presencia en los días previos a una montería
produce la huida masiva de los ciervos en las manchas que se pretenden montear. Observaciones realizadas en zonas de altas densidades de lobos muestran que esto no parece ser siempre así. Los ciervos y los jabalíes frecuentan las zonas donde están presentes los lobos con cierta normalidad. La manada se concentra en torno a los cachorros en los llamados lugares de reunión. Muchas de las potenciales presas de los lobos conocen dónde se ubican estos lugares y a pesar de ello, la transitan con cierta indiferencia. La Estrategia Nacional para la Conservación y Gestión del Lobo en España, aprobada en 2005, establece una serie de directrices para el adecuado manejo de esta especie. Para la población de Sierra Morena se propone como objetivo a corto plazo el alcanzar 15 manadas. Sin embargo, no parece existir unanimidad entre los investigadores. La Estrategia Nacional de Conservación del Lobo se marca un límite, una meta de 15 manadas, aquí estamos hablando de 7 a 9, pues a pesar de ser baja, un número suficiente para que vuelva a repuntar de forma natural poco a poco. Los objetivos contemplados en la Estrategia Española de Gestión y Conservación del Lobo puede ser que no estén del todo acertados. De hecho, no incorporan determinados criterios cuantitativos que deberían ser contemplados desde un punto de vista de la genética de la conservación. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de poblaciones que han sufrido un declive muy pronunciado, lo cual posiblemente se haya reflejado en su baja diversidad genética. Para el investigador de la Estación Biológica de Doñana y experto en genética del lobo, Carles Vilá, el riesgo de una población pequeña y aislada como la de Sierra Morena se enfrenta a una pérdida de variabilidad genética. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues que una población que son 7 o 8 grupos reproductores, en 3 o 4 generaciones acabarán estando todos emparentados probablemente. Y bueno, todos sabemos lo que sucede en una población humana cuando empiezan a haber matrimonios entre primos o entre hermanos. Sabemos que hay una gran cantidad de problemas de enfermedades, de retraso mental. Nosotros no tenemos toda esa información para poblaciones naturales, pero podemos esperar, por lo que sabemos de genética, que en cualquier población en que empiezan a cruzarse individuos emparentados, los problemas genéticos tienen que aparecer. Y estos pueden ser realmente de cualquier tipo, pueden ser desde anomalías esqueléticas, problemas fisiológicos, podría ser baja resistencia a virus, podría ser incapacidad para adaptarse a un cambio ambiental en el futuro. No podemos predecir, pero sabemos que sucederá. Otro riesgo a tener en cuenta es la posible hibridación con perros, ya que el cruce entre ambos produce descendencia fértil. En la imagen observamos un híbrido y un lobo, así como los cachorros resultantes del cruce entre ambos. Según el investigador Rafael Carrasco, los resultados de los análisis genéticos realizados sobre un reducido número de muestras son concluyentes. El estudio del genético del programa actual que lleva la Junta de Andalucía lo realiza la Universidad de Porto, en Portugal, con el doctor Nuno Ferrán. Se enviaron 9 muestras de individuos encontrados en la sierra de la última década y gran cantidad de excrementos y pelos de la zona, también actual. Los resultados que se han obtenido de este estudio son que son lobos puros, o sea, lobo ibérico puro, con toda la secuencia genética que identifica al lobo ibérico. En muchas ocasiones se ha citado el ejemplo de las poblaciones de lobos que viven en Isla Real, en el lago superior en Estados Unidos, y se cita como un ejemplo de una población de lobos muy pequeña, fundada solo a partir de 2 o 3 individuos, y que es una población viable. Se ha establecido una población con varios grupos que se ha mantenido durante mucho tiempo en un equilibrio natural con una población de alces, y bueno, esta población se ha utilizado como un ejemplo de que no había que preocuparse por problemas genéticos, que mientras hay individuos, ya está. Sin embargo, este año, en el año 2009, se ha publicado un trabajo mostrando
una gran cantidad de anomalías genéticas, una gran cantidad de malformaciones esqueléticas, que esta población, que se ha estado poniendo siempre como un ejemplo de una población sana, de lo bien que puede funcionar una población tan pequeña, estamos viendo que realmente se trata de una población enferma. Otra de las directrices que marca la estrategia nacional a largo plazo es la de conectar la población de Sierra Morena con la del norte de la península. El lobo es un carnívoro con un alto grado de dispersión, pero la distancia notable que separa la población del norte de la de Sierra Morena y la gran cantidad de barreras que existen entre ambas hace muy complicado un rescate genético de forma natural. La capacidad de dispersión del lobo es muy elevada. De hecho, la mayor parte de los trabajos científicos efectuados con esta especie han podido determinar distancias muy notables, pero también es cierto que estos trabajos determinan que los lobos se dispersan en un elevado porcentaje de los casos a distancias inferiores a los 100 kilómetros. Si en la península ibérica se continúan acumulando barreras tanto naturales como son las infraestructuras viarias, ferroviarias, etcétera, como barreras socioeconómicas relacionadas con la supuesta conflictividad del lobo con la ganadería, esto puede hacer que las poblaciones de Sierra Morena no puedan recuperarse. Castilla y León, que es la comunidad autónoma que sustenta casi el 60% de la población española de lobos, autoriza unos cupos de caza que superan el centenar de ejemplares, permitiendo además su caza al sur del Duero, lo que implica una dificultad añadida a la complicada recolonización hacia Sierra Morena. Si algunos planes de gestión contemplan el incremento de las capturas en algunas comunidades, tales como Castilla y León, a pesar de que el lobo es una especie de interés comunitario, quizás sea imposible ese rescate o esa llegada de ejemplares provenientes de poblaciones más al norte de Sierra Morena. El lobo en Sierra Morena puede estar atravesando una dramática situación, por lo que urge tomar medidas destinadas a invertir el estado actual. Sería conveniente declarar al lobo en Andalucía especie en peligro de extinción y dotarlo de un plan de recuperación. Se podría poner en práctica un pacto transautonómico por los lobos, que aúne voluntades y compromisos entre todos los sectores implicados en su conservación. La experiencia con el pacto andaluz por el lince ibérico está siendo positiva, teniendo en cuenta la gravedad del punto de partida. Se deberían establecer e incentivar certificados de calidad en las fincas donde el aprovechamiento cinegético se realice con presencia habitual de lobos. El turismo de observación de naturaleza bien planificado, respetuoso con el medio ambiente en general y con el lobo en particular, podría generar interesantes fuentes de ingresos para las fincas y para la población local, redundando en una nueva percepción positiva hacia el lobo. Un riguroso estudio realizado por el investigador Esteban de la Peña sobre la potencialidad económica que podría generar el turismo lobero en la Reserva Regional de Caza de la Sierra de la Culebra, en Zamora, fue estimado en unos 3 millones de euros anuales. Estas cifras deberían hacer reflexionar a los propietarios de los cotos de caza en Sierra Morena sobre los beneficios que podría generar una adecuada población de lobos. Que el lobo es que yo pienso que es bueno que esté porque tiene muchos visitantes, viene mucha gente a verlo y de hecho si hay aquí 3 restaurantes en esta sierra, pues la gente hace gasto en los restaurantes. Una aspiración legítima que debería alcanzar esta sierra sería la creación de un parque nacional, ya que por sus valores naturales está al menos a la misma altura que otros espacios de similares características como Cabañero o Monfragüe. En los tiempos actuales, donde la conservación de la biodiversidad es un objetivo ineludible, la declaración de este parque nacional supondría una apuesta decidida por la conservación de sus ecosistemas y de sus especies. Hay que tener en cuenta que a pesar de que más de las 3/4 partes del territorio es de titularidad privada, las fincas públicas de las distintas administraciones suman más de 1.300.000 hectáreas. Dado que la presencia actual del lobo en Sierra Morena es meramente testimonial, no funcional, debido a que los escasos ejemplares posiblemente ya no realizan la función ecológica de controlar las poblaciones de ungulados silvestres, se debería reforzar o restaurar esta población mediante un rescate genético a través de la translocación de ejemplares, siguiendo las recomendaciones que la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza hace a este respecto. Una de las estrategias de acción que podrían ser abordables
Desde el punto de vista de la recuperación demográfica y genética de las poblaciones de lobo en Sierra Morena, podría ser la translocación de ejemplares provenientes de otras poblaciones o la reintroducción en aquellas zonas donde se haya evaluado la disponibilidad de hábitat, la disponibilidad de presas silvestres, y siempre y cuando se haya garantizado la desaparición de aquellos factores que contribuyeron a la extinción de las poblaciones de lobo en Andalucía y en Sierra Morena en este caso. Otra de las medidas convenientes que habría que adoptar sería el radiomarcaje de ejemplares, que nos permitiría conocer aspectos básicos ignorados de su biología y ecología en Sierra Morena, imprescindibles para su conservación. De esta manera se podrían detectar posibles zonas que puedan estar empleando métodos para su erradicación. Por último, se hace indispensable la realización de un estudio y seguimiento genético para conocer los grados de parentesco, la frecuencia de intercambio genético o el posible grado de hibridación, entre otros. Con estos datos se podría evaluar de forma objetiva los efectos del aislamiento prolongado. Queremos reseñar que la existencia de este carnívoro debe ser un motivo de orgullo para el nombre de las fincas, porque significa, por un lado, que atesoran aún la esencia de lo más salvaje, y por el otro, que la gestión cinegética se realiza sin perjuicio a supuestos competidores y, en definitiva, más respetuosa y sostenible. Propietarios de fincas de por aquí, que los conozco a todos prácticamente, y todos dicen que tenía que haber más lobos. Todos lo dicen porque es una especie bonita. Es una especie bonita, además que es una especie que se ha criado es de aquí, de autóctona de aquí, de esta sierra. De hecho, debería de haber algunos lobos. Yo creo, o así lo he creído desde que tengo uso de razón, que todos los animales que hay aquí en la sierra ya había, digo había porque han desaparecido mucho, yo creo que todos son beneficiosos. Esperemos que todos los esfuerzos destinados a la conservación de esta especie por parte de las administraciones y de todos los sectores implicados permitan rescatar al lobo del serio peligro de extinción. La presencia de este depredador a lo largo de toda Sierra Morena sería un síntoma de salud ecológica para nuestro ecosistema y la prueba de un compromiso auténtico de conservación por nuestra parte, los humanos.